Hola, ¿qué tal a todos, chicos? Encantado de estar aquí en la entrevista y bueno, pues vamos allá. Pues una de mis virtudes yo creo que es lo que es la cabeza, se podría decir. Estar dentro de una partida y no perder el control de ella y siempre estar ahí sin darse, que no te entre una bajona ni nada y siempre estar, vamos, en tensión y, y bueno, nunca dar una partida por perdida. Bueno, también el tema de la defensa es una de las cosas en las que yo me baso y nada, pues eso, la cabeza que es súper importante. Aunque vayas perdiendo 4-0, nunca da una partida por perdida y es una de las cosas que, bueno, me ha ayudado en el fullín y gracias a eso he conseguido algunas cosillas. Quizás sería el tiro, aunque voy marcando algún golito y tal, y tengo algunas jugadas potentes como la L del jugador 2 y eso es una cosa que tendría que practicar algo más y mejorar, es algo que debería de prestarle más atención. Es una de las cosas que quizás me falta un poquito en algunos momentos de la partida y eso, que tendría que mejorar. Sobre todo es eso, el tiro. Tiro. Ya te digo, voy manteniendo lo que es algún golito por partida y tal, pero me gustaría meter algunos más de los que meto, en algunos momentos decisivos sobre todo. Porque al fin y al cabo hay en algunas partidas que sí que meto bastantes y tal, pero sobre todo es por la defensa que tengo y que tardan en meterme goles muchas veces. Y entonces a raíz de ahí, pues sí, voy metiendo yo también algunos goles porque tiro fuerte y eso y bueno, al final tiene que entrar de una manera o de otra. Pero bueno, es el tiro lo que me gustaría mejorar. Pues aquí os traigo un par de trofeos que me hacen, me hacen bastante ilusión tenerlos y tal. Y uno de ellos es este, este campeonato, sin haber entrenado nada y sin haber tocado un tsunami en mi vida y eso. Fuimos a Asturias, Nino y yo, a un campeonato bastante bueno que se hizo allí y, y fuimos y tengo buen recuerdo de él porque sin haber tocado el tsunami fue cuando me empezó a encantar tsunami como futbolín, me pareció un gran futbolín. Pues llegamos y lo ganamos Nino y yo y, y la verdad que fue un futbolín que desde un principio se me dio muy bien, tanto a mí como a Nino y la verdad que jugamos muy bien ese campeonato y me encantó jugar ese campeonato. Después otro que este sí que lo guardaré como, vamos, el mejor trofeo de mi vida para mí, fue cuando gané Rábade, que lo gané con Barciela. Para mí eso es el campeonato que más ilusión tenía de ganar de toda mi vida. Por el recorrido que tiene este campeonato, es uno de los históricos junto al Mundial de Punta Umbría, para mí es de los más importantes y fue el que más ilusión me hizo ganar en toda mi vida. Yo cuando gané esto pensé para mí, bueno, me puedo retirar del fútbol en que por lo menos gané un Rábade. Y después, claro está, que en el mismo campeonato de Rábade, pues me dieron el trofeo Alexandre Finisterre, que es el trofeo a jugador más regular y, bueno, que te den este reconocimiento en un campeonato de este estilo, con tanta gente buena que hay y todo, pues es un honor. Eh, ¿Qué vas a decir? Tienes un orgullo, vamos, eh, casi me salían las lágrimas, es impresionante recibir esto y nada. Y un abrazo Lolo, que te queremos. Pues bueno, uno de los porteros que para mí en su momento fue, si no el mejor, de los mejores de España, sin duda, tanto defendiendo como por el tiro y tal, y con el que le estoy muy agradecido porque entrené muchas horas con él y fue gracias a él, diría yo, que llegué a conseguir algo al futbolín y es Emilio de Coruña. Emilio de Coruña para mí era una bestia parda, tanto como tiraba y la dedicación que tenía y todo, es impresionante. Es una persona que para mí eh, tenía que haber ganado más torneos por la calidad de juego que tiene. Es una de las personas desde atrás que no había visto en mi vida tirar igual. Y aparte es una muy buena persona y que siempre me ayudó entrenando, siempre estuvimos después de jugar partidas en el Venus y tal, entrenando muchas horas, en plan, después de trabajar iba, entrenaba 3-4 horas con él y gracias a él es una de las personas con las que más tiempo estuve y llegué a donde llegué a estar hoy en día y tal.
que por lo menos hacer algo en los torneos, sin no dar vergüenza. Y nada, ese es uno de los porteros que más tengo yo en mi cabeza, como de los que más me impresionó en mi vida y de los mejores. Otro es sin duda Mario de Zaragoza, que hace tiempo que no lo veo y tengo ganas de verlo y tal, y de hablar con él. Es un porterazo, es un animal. Yo no he visto cosa igual de bestia. Es un tío que cuando la pilla en el jugador 3 y ves que te va a sacar cualquiera de sus jugadas míticas, un 3-2, un 3-1, un L, tal, ya tienes miedo, porque esa bola va a ir con fuerza y va a ir un tiro muy muy peligroso. Y aparte que es un tío que de él aprendí que es muy cabezón, que le da igual que su delantero pues no esté bien o lo que sea, y él sigue tirando para adelante, se esfuerza, siempre lo da todo, y es una bestia parda. Es una bestia parda porque no hay cosa igual. Y otro de los porteros que más me impresionan, y creo que hay que decirlo hoy en día, es Juandi. Juandi hoy en día me parece una salvajada de portero. Los cambios que hace él, la técnica que tiene tirando, y eso es, y la constancia que tiene, y todo es, me parece una salvajada. Es un chaval que desde el principio ya se veía que estaba mejorando a pasos agigantados, y todo lo que ha conseguido ya lo demostró, que me parece una fiera sin igual. Y tirando hoy en día no hay nadie mejor que él, pero de largo es impresionante. Y es un espectáculo verlo. Ya solo hay que verlo en los campeonatos, ya es ponerse Juan y Pedrito o Juan con otra persona o lo que sea, y ya se pone toda la gente alrededor del fútbol a verlos y tal, porque es un espectáculo. No hay otra palabra que decir, espectáculo. Es un crack. Esta pregunta hay un hombre que yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza, que es una de las personas que si te toca jugar contra él, ya incluso aunque sea liguilla, ya tienes que darlo todo, porque es una bestia parda, y creo que es el mejor del momento, y sin uno de los mejores junto a García para mí de la historia, es Palomo. Palomo es un tío que como te toque jugar contra él sabes que te va a dar mucha caña, y tienes que poner todo en el asador aunque él esté al 60%. Es un tío que te va a intentar destrozar por todos lados y de cualquier manera, y es un tío que además tiene una facilidad para el juego que es impresionante. Defiende bien, ataca bien, tiene buen control de bola, es que lo tiene todo, es impresionante. A ver, otro delantero al que tema. Hombre, a ver, sin duda alguna, para mí es el segundo delantero que temo hoy en día es Manolito. Manolito para mí es un grande de la historia, y aún sigue jugando, y solo hay que ver los resultados que está haciendo. Si no gana, está en la final o semifinales siempre, en casi todos o en todos los torneos. Es una cosa que un jugador como él, que lleva tantos años jugando, se mantenga en la pomada, para mí es impresionante. Para mí no he visto cosa igual, que un jugador dure tantos años estando en la pomada, porque sí, hay muchas épocas de mucha gente buenísima, el Porri, el Niño del Cuervo y tal, que jugaron y estuvieron a un gran nivel y ganando muchos torneos, pues sí, durante unos cuantos años, pero Manolito lleva, yo qué sé, 10, 15 años estando en la pomada, y ganando, o quedando segundo o semifinales, vamos, lo que sea, pero que lleva ahí siempre. Está siempre ahí y siempre dando caña, y solo hay que ver los resultados del último año, que no sé si no fue en todos o en casi todos llegó a semifinales o final por lo menos. Así que es impresionante. Manolito sobre todo es otro de los delanteros, y aparte que me cuesta muchísimo jugar contra él. Es un tío que siempre tiene la bola, te ataca muchísimo, es muy constante, y me encanta verlo jugar también, es impresionante. Y otro delantero, claro está, del momento es Pedrito. Sí, hoy en día los tres grandes nombres para mí de delanteros son Palomo, Pedrito y Manolito, sin duda alguna. Pedrito tiene una calidad impresionante también. Ya desde muy joven ya empezó a destacar, ganó muchos torneos consecutivos, cuando jugaba con Canuto, después cuando empezó a jugar con Juandi. Es un tío que es impresionante. Tiene unas jugadas muy potentes, muy rápidas, tiene una calidad de juego impresionante, buen control de bola, no sé, me parece buenísimo, y una calidad tremenda. Es eso, sobre todo muchas veces ya cuando lo ves prepararse su L1, que es una jugada muy potente, o una jugada que hacía antes,
el 2-3-2 que lo hacía impresionante, rapidísimo, a final de barra, que te tenías que abrir muchísimo para parárselo, pues son jugadas que solo hacen personas con ese gran nivel y bueno, que hay que verlo junto a Manuelito y Palomo, son siempre los que ganan o los que están en semifinales o finales siempre. Si tienes que apostar por gente que va a estar ahí, siempre vas a apostar por esas tres personas que siempre están en esos momentos del torneo. No se te viene a la cabeza otra persona. Siempre se te va a venir Palomo, Pedrito y Manuelito si te dicen que hagas una quiniela para ver quién va a estar en semifinales final. Me gusta el control de bola que tiene. Se pueden hacer auténticas salvajadas que nunca se pudieron llegar a hacer con otro futbolín. Tienes un control de bola impresionante. Bueno, ya se ve, jugadores como Juandi, bueno, y otra gente, chavalitos de segunda, incluso de tercera, que los ves hacer auténticas salvajadas con la bola. Y eso es gracias al futbolín, que te permite tener un control y una calidad de juego impresionante. Otra de las cosas que más me gusta de Tsunami es la velocidad que tiene, pero es una velocidad controlada. No es como otros futbolines que tienen mucha velocidad también, pero la bola se vuelve loca, hace cosas extrañas, ¿no? Tú, por ejemplo, en Tsunami, si tiras una banda, sabes que te va a ir hacia una dirección, te sale recta la bola, tiene una velocidad controlada, es lo que digo yo. No hace extraños la bola, te va recta cuando tiras, vamos, que no hace cosas muy raras y tal. Y después, otra de las cosas que más me gusta de Tsunami es el enganche de bola que tiene. Es la manera que tiene el jugador de cuando haces un tiro, engancha con las dos patas la bola. Me gusta mucho cómo la tienen, encaja muy bien la bola y eso te permite que cuando haces una L o un cambio dirigir muy bien la bola hacia donde tú quieres y eso es una gran ventaja. Tú si siempre cuando terminas haciendo un recorte, una L, le puedes dar ese toque final para dirigirla al primer palo, al segundo o hacia el medio, porque se te abren un poquito más, un poquito menos, pues eso es increíble porque te permite siempre tirarla al palo donde tú quieres y que no te estén esperando siempre. Y esas son las tres cosas que sobre todo más me gustan de Tsunami. Que fijo que me olvido de alguna, pero bueno, con tres cositas ya vale. Bueno, ahora ya no pasa tanto, pasaba más en los primeros modelos y eso. Es en las porterías. Las porterías en los laterales, el paso de bola que tiene por detrás y eso es bastante grande. Y eso sería una cosa que supongo que es muy difícil de mejorar, ¿no? Tendrías que cambiar la estructura y tal, pero sería una cosa que yo mejoraría de eso. Que ya pasaba en otros futbolines y tal, pero yo creo que no tanto. En Tsunami hay ciertos aspectos que en el lateral de la portería con el jugador y eso te pasa muy fácil la bola. Y desde el ángulo donde te pillen es bastante difícil poder parar a lo mejor un tiro y tal, como le salga bien, te puede pasar por detrás muy fácil del portero. Ese quizás es el mayor fallo que le veo. Después no le veo ningún fallo garrafal ni nada. A ver, puede tener pequeños fallitos como cualquier otro futbolín y tal, pero ya te digo, para mí el Tsunami es el futbolín que mejor lo ha hecho en los últimos años sin duda ninguna. La peor partida que jugué, yo creo que es fácil recordarla para mí. Si no me equivoco fue un Jiménez de Jamud que fui a jugar con Celso de Vigo y tal. Y si no me equivoco jugábamos contra Sergio de León. Y no sé por qué, pero jugué fatal. Fatal. Una cosa muy rara en mí, me puse nervioso, cuando nunca me pongo nervioso en ninguna partida. Ya puede ser una semifinal o final. A ver, vas con la tensión esa que te puede caracterizar, pero no vas nervioso de que te pueda temblar las manos. Pues en esa partida no sé por qué, estaba nerviosísimo. Y la verdad es que ni tiré bien, ni saqué bien la bola, tampoco defendí muy bien y nada, yo creo que eso hizo que mi compañero también lo notase y tal, y no jugara todo lo bien que podría y tal, pero ya te digo, yo jugué fatal. Fue una de las partidas que más mal recuerdo tengo en mi vida, porque me noté nervioso en la partida. Ya no fue que algunos días juegas un poco mejor, un poco peor, por lo que sea, pero eh, el nerviosismo ese que tenía en esa partida no lo tuve en mi vida y no sé por qué, solo la cabeza lo sabe.
Yo creo que una de las mejores partidas que jugué en mi vida, aunque fue una derrota dolorosa al final, fue en semifinales de Rábade. No me acuerdo el año exactamente, pero fue cuando ganó Lupi y Angelito contra Calviño y Manolito en la final. Yo jugué con Juanjo semifinales contra Calviño y Manolito y esa partida duró 1 hora y bastante, fue bastante larga y fue una partida que yo creo que le paré muchísimo a Manolito, metí muchísimos goles en esa partida y, y no sé, fue muy bonita, muy dura porque al final perdí y claro, Rábade, yo no había ganado Rábade ni nada y tenía la ilusión de llegar ahí y además me veía jugando muy bien y ya te digo, le paré muchísimo a Manolito, metí muchísimos goles y tal, pero bueno, al final perdí y me fui para la calle. Así que jugaste como nunca y perdiste como siempre, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, fue una partida que me encantó jugar y, y bueno, es una de las mejores partidas que recuerdo de mi vida. Pues a mí el parado es una modalidad que me encanta de siempre. Eh, Jugué varias ligas en Lugo, con Emilio, alguna con Santiso también, con Lolo. No quedamos mal en alguna y tal. Y es una modalidad que siempre me encantó practicar algo y tal. Lo malo que aquí en Coruña solo jugábamos así de practicar y eso. Emilio y yo practicábamos solos. El de portero, yo de delantero. Aunque parezca raro, era delantero de parado en un principio. Y bueno, no se me daba mal. A ver, practicábamos, yo lo que me faltaba era mucha experiencia de partida real. Lo que era practicando y eso, pues tenía buenos cambios y eso, tenía muy buen control de bola, por lo que me decía Emilio, por lo menos. Y, y eso, tenía cambios potentes, el 1-2, cruzado, el 4-3, sobre todo, bueno, más que el 4-3, el 3-4-3. La tocaba mucho entre el 4 y el 3 y sacaba un cambio bastante fuerte. Y es una modalidad que me encanta. La tensión que tienes, el tener que pasarte la bola y todo eso me encanta. Es una modalidad que me gustaría entrenarla muchísimo más, muchísimo más. Ojalá en Coruña hubiera más gente que quisiera jugar parado, porque es una modalidad que siempre me encantó. Porque además tengo muy buenos recuerdos con ellas, tanto de delantero como de portero, que sin practicarla muchísimo, jugar muchísimos campeonatos y tal, bueno, hice algún pinito, aunque no gran cosa, pero bueno, quedé en un campeonatillo ahí de 40 parejas con Emilio y tal, que perdimos contra Mizoso y Presas en la final, quedamos, bueno, subcampeones y tal, jugamos unas partidas muy buenas, ahí contra gente muy buena, y, y nada, son grandes recuerdos también, un campeonato que no iba a jugarlo, de portero, que al final me convenció Iván de Rosedoira a jugarlo, y al final llegamos a la final, en Jiménez de Jamuz, en el Parazo y es un campeonato que no vamos a jugar. Pero ya te digo, es una modalidad que me encantaría practicar muchísimo más y jugarla mucho más y que tuviera más afición, un poquito más en la afición en Coruña para poder practicarla más. Y, y nada, es eso, que un saludo para todos los de Parado, que hay grandísimos jugadores y grandísimas personas. Y nada, ya nos veremos en el próximo. ¿Qué pasa, Tony? A ver, esta pregunta que te voy a realizar, después de haber jugado conmigo, es muy difícil de contestar. Pero sí que me gustaría saber con qué delantero te sentiste más cómodo o con cuál te hizo más ilusión poder haber llegado a jugar con él. Con uno de los delanteros que más cómodo me he sentido jugar, Kindy, después de ti, claro está, fenómeno. Fue con Barciela, quizás, cuando cada uno de nosotros íbamos por diferentes torneos de Galicia, haciendo nuestros pinitos, ganando, nos enfrentábamos muchas veces, semifinales, finales y tal, de muchos campeonatos por ahí, y decidimos jugar nuestro primer campeonato junto a Raude y me sentí súper cómodo de jugar con él, súper cómodo, fue algo impresionante. Yo creo que somos unas personas que nos sentimos bastante bien jugando el uno con el otro y fue un campeonato que me encantó jugar con él, porque ya te digo, es una persona que se juega muy fácil con él también, es un tío muy luchador y que me encantó jugar con él y me fue muy fácil jugar, congeniamos muy bien, aparte yo creo que de enfrentarnos a lo mejor tantas veces y eso, ya nos conocíamos bastante bien y tal, y los dos tenemos una mentalidad muy ganadora y de nunca perder y tal, nunca echar la partida por el suelo aunque vayamos perdiendo, y me encantó jugar con él. Y,
una de las personas que más ilusión me hizo jugar con él en mi vida fue quizás con el Niño de Moguer, porque yo no llevaba mucho tiempo jugando y tal, llevaría 3 añitos jugando, 4 años jugando al futbolín, y había hecho algunos pinitos, pero tampoco gran cosa. Me había enfrentado con él en una semifinal de España, que ganaron ese campeonato de España Emilio y Santiso, y me había enfrentado con él. Pues así a un tiempo y tal, me llamó y yo sin ser quizás el jugador a lo mejor que puede ser hace unos años o ahora y tal, que pues soy mejor y tal, pues me llamó para jugar el campeonato de Maribáñez y Punta Umbría juntos. Y la verdad que me hiciera muchísima ilusión, porque él venía de hacer final de España, del campeonato de España, también había ganado Rábade de hacía no mucho, y que un jugador que estaba en la pomada, a un portero como yo que llevaba 3 4 años jugando, no más, que, que no tengo o no tenía el nivel que pueda tener ahora o hace unos años, que te llame un jugador de esos y quiera jugar contigo, pues que te den esa oportunidad, pues es algo impresionante. Es algo que yo no me imaginaba. Y eso, claro, lo piensas y te hace ilusión porque ves que el entreno y la dedicación que le pusiste, eso lo ve otra gente, y entonces te hace ilusión porque ves que vas mejorando y otra gente de cualquier sitio de España pues quiere jugar contigo. Pues eso quizás fue uno de los jugadores con los que más ilusión me hizo. Y en su día me haría muchísima ilusión haber jugado con García. Es un delantero que para mí siempre que lo vi fue el mejor de la historia, fue para mí García, y en su día me habría hecho ilusión jugar con él algún torneo. Solo me enfrenté a él, pero bueno, me gustaría haber jugado con él también. ¿Qué pasa, Tony, amigo? Ahí te va una preguntita. Tengo curiosidad por saber cuántos años llevas jugando al futbolín. Venga, un abrazo muy fuerte desde Bilbao, a cuidarse. Buenas, Mikel, ¿qué pasa, máquina? Un abrazo, espero verte pronto en algún campeonatillo por ahí. Pues mira, pues ahora la verdad que tengo 33 años y ya llevo jugando bastantes añitos, se podría decir. Más o menos llevo jugando entre 15 y 16 años. No te lo puedo decir exactamente porque yo empecé, se podría decir, más o menos entre los 17 y 18 años. Y tengo 33, pues más o menos es lo que llevo jugando entonces. Más o menos llevo jugando esos años. Es verdad que quizás empecé con, se podría decir, 16 años o así más o menos. Y empecé a jugar, se podría decir, con 17 con los amigos, lo mítico que empiezas en un bar y eso, echarte unas partidas y eso. Y después, a través de mi mejor amigo de toda la vida, David se llama y tal, conoció al hermano de Emilio, Iván, y me los presentó y ellos ya jugaban en empresas y tal en su día. Y es en el futbolín donde se jugaban más campeonatos antes. Y ahí fue donde se podría decir que empecé a jugar campeonatos y a practicar y a jugar de verdad. Tony, ¿cómo va eso? Un par de preguntas. La primera es, ¿qué porcentaje crees que tiene el aspecto mental en un jugador de futbolín? Y la segunda es, suponiendo que sea Rábade el torneo del que más orgulloso te sientes, sin contar Rábade, ¿de qué torneo que hayas ganado o que hayas tenido un buen resultado te sientes más orgulloso? Venga, un saludo. Bueno, Santiso, ¿qué tal estás, máquina? Pues mira, es muy buena pregunta, la verdad. Y para mí el porcentaje mental que tiene, pero ya cualquier deporte o juego, como lo quieras llamar. Para mí el futbolín y otro deporte, pues mínimo tiene que ser un 70%, un 70%. Aparte de ser bueno y todo eso, claro está, de practicar y ser constante y todo eso, nivel mental es un 70 o un 80%. Porque puede ser la mejor versión del jugador que pueda haber del futbolín, que como la cabecita no la tengas bien amueblada y no sepas aguantar los nervios y mantener la tensión dentro de la partida, por muy bueno que seas, al final te pones nervioso y vas a perder la partida, porque todo lo que sabes hacer no vas a ser capaz de hacerlo dentro de la partida. Hay muchísimos jugadores que les pasa, que los ves jugando en fases de grupos o liguillas o incluso en el bar o algún torneo de bar y eso, en vez de ser campeonatos nacionales y campeonatos grandes, y los ves que son buenísimos y les falla la cabeza.
y se ponen nerviosos, no son capaces de sacar bien la bola, de defender o de lo que sea, y por eso para mí es un 70% fácilmente cualquier deporte de cabeza, porque sin la cabeza no eres nadie. Como te falle la cabeza, no eres capaz de jugar bien y no te van a salir tus cosas y al final vas a perder. Y bueno, tienes razón, el torneo que más ilusión me hizo ganar en mi vida fue Rábade, pero sin ser Rábade, el otro torneo que más ilusión me hizo ganar por el nivel que había, que fue un nivel impresionante en ese campeonato, fue el de este trofeo, este de aquí, que ya tiene unos cuantos añitos. Pues lo gané con Guillermo en Andalucía. Se llama Segundo Open Nacional Ligalín, del 2012 fue, y lo que se llama ahora, o se llamaría el Ases de Fulling. Después de ese año se empezó a llamar Ases del Fulling, y fue un campeonato donde jugamos contra muchísimas parejas buenísimas. El Niño del Cuervo, Pepe, Dani, Juan Antonio, Vela, el hermano de Manolito, contra los gitanos de Huelva, Raúl y Miguel, buenísimos. Me acuerdo yo que habían eliminado a Manolito en semifinales, en semifinales creo que fuera, y después jugaron contra nosotros y tal. Fue un torneo que me encantó ganar, porque ya te digo, fuimos la única pareja que bajamos de Galicia, y llegar allí y ganarlo, además nos trataron muy bien, tanto Pepe como Manolito. Pepe nos dejó dormir en su casa, Manolito después de terminar el torneo nos llevó al aeropuerto y tal, y qué decir, que un gran abrazo para Manolito y Pepe, y que siempre os tengo un cariño y un aprecio, que os portasteis muy muy bien conmigo siempre. Y es el torneo, quizás después de Rábade, que más ilusión me hizo ganar por el nivel que había y por el trato que recibí. Hola Tony, bueno, ya sabes que yo te admiro como persona y como jugador, y quería saber cuál es el truco para jugar cualquier partida, ya sea en fase de grupos o en una final o en un torneo pequeño, un campeonato grande, siempre al máximo nivel. Hola Luna, un besazo y un abrazo enorme. Yo también te admiro como persona y como jugadora. Eres una persona increíble y una gran amiga, la verdad que me alegro de haberte conocido, y bueno, eso. Pues el truco para jugar siempre una partida al 100% y darlo todo, pues yo creo que está en uno mismo. Es empeñarse en querer ser uno de los mejores y querer jugar bien, y quizás mentalizarse de que sea quien tienes enfrente, tienes que dar lo mejor de ti, porque si no, cualquier persona llega y te puede ganar. Y yo creo que también es una forma de respeto jugar al 100% contra el rival. Y, a ver, un truco como tal no hay, pero bueno, ojalá lo supiera, que fuera un truco infalible, pero ya te digo, sobre todo yo creo que es la cabecita. La cabeza te ayuda a entrar con tensión, a entrar pues dispuesto a dar lo mejor de ti. Eso se nota muchas veces cuando a lo mejor tienes un problema en la cabeza, en plan de, ya sea por familiar o lo que sea, que se nota en los torneos muchas veces, que a lo mejor no vas totalmente concentrado y no juegas una partida como deberías, con toda la tensión y todo el empeño que debes, y a lo mejor pierdes o se te complica demasiado la cosa contra una persona que a lo mejor no se te debería de complicar. Y es eso, es sobre todo antes de la partida mentalizarse y a pensar que vas a ir a destrozar a tu rival, con respeto siempre, pero pensar que lo vas a aniquilar, vamos. Venga, un beso y un abrazo, Luna. Bueno, pues nada, llegamos al final de la entrevista. La verdad que cuando me dijeron de hacer la entrevista es un honor para mí, que ya con la gente que salió, en plan Óscar, bueno, los dos Óscars, el de Málaga y el de Cataluña, Cristian y esta gente, los hermanos García y tal, que pensaréis en mí es un honor también. Y la verdad, daros un abrazo y nada, que ya nos veremos en algún campeonatillo por ahí, y nada, que un honor haber participado en esta entrevista y muchas gracias por pensar en mí. Pues nada, un abrazo, muchísimos besos y nada, que os vaya todo bien, chicos. Un saludo, chao.